Hechos 17, empezando en el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Vamos a orar. Te pedimos que abres nuestro entendimiento para que podamos entender esta parte de tu palabra, este pasaje tan importante. Te pedimos, Señor, que podamos salir de aquí hoy con cada persona entendiendo un poquito más, cada persona conociéndote por quién eres, como te has revelado a ti mismo, a nosotros en la Biblia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que abres el corazón de cada persona. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Quién es Dios? Es la pregunta. ¿Es un abuelo celestial muy simpático? ¿Es un monstruo sanguinario? ¿Es un relojero que hizo el mundo, lo puso en marcha y ya lo ignora? ¿Quién es Dios? Si saliéramos a la calle y hiciéramos esta pregunta a todos allá, recibiríamos miles de diferentes respuestas. Tal vez si preguntáramos aquí, en este grupo de personas, recibiríamos varias diferentes respuestas. ¿Y saben qué? Eso es un problema. Es un gran problema. Porque Dios no es diferente para cada persona. No hay dioses infinitos, uno conforme al pensamiento de cada ser humano. No, Dios es Dios. Solamente hay uno y Él es lo que Él es. Y si nuestro concepto de Él está equivocado, estamos perdidos. Es así de serio. Esto debe ser muy obvio. Es obvio en el mundo. Pero por cualquier razón nos cuesta mucho trabajo cuando pensamos de Dios. Por ejemplo, si yo preguntara a ustedes que me conocen, pues, ¿quién es Jason? ¿Cómo es? ¿Cómo es su apariencia? Si alguien me dice, Jason es un japonés con mucho cabello verde que sabe volar, yo voy a decir, pues no, estás muy equivocado, ¿no? Así no soy yo. Soy estadounidense, tengo muy poco cabello y no puedo volar. Y si la persona me dice, bueno, esa es tu opinión, para mí Jason es así como describí, ¿qué diríamos a eso? Pues qué ridículo, no tiene sentido. Yo soy quien soy y cualquier concepto de mí que no es correcto es una equivocación, es un error. Una persona no puede decir, no, para mí tú eres japonés. No lo soy. Eso entendemos, ¿verdad? Es un ejemplo ridículo, hasta los niños pueden entender eso. Pues para ilustrar cuán ridículo es cuando las personas de este mundo piensan así de Dios. Tú puedes hablar con una persona y tú dices, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Conforme a como Él se ha revelado en su palabra.
Y la persona te va a decir, bueno, esa es tu opinión. Yo pienso de Dios de diferente forma. ¡Qué ridículo! Dios es Dios. Y o le conocemos o no le conocemos. No podemos tener un concepto personal de quién es Dios cuando ya tenemos la verdad, cuando ya tenemos evidencia al contrario. Así como nadie puede escribir como japonés que puede volar, porque no es cierto, y decir que su opinión no importa la evidencia, tampoco nadie puede decir que conoce a Dios y sabe quién es si ha inventado sus propias ideas de Dios, en vez de creer en el Dios de la Biblia. ¿Entendemos? Entonces esta pregunta de hoy, así como la pregunta que vimos hace 15 días, es una pregunta importantísima, una pregunta esencial, una pregunta a que cada persona necesita saber cómo responder. Hace 15 días vimos la pregunta, ¿quién soy yo y por qué estoy aquí? Y vimos, Dios me creó para glorificarle a Él. Pero la siguiente pregunta entonces es, ¿quién es este Dios? ¿Quién es el Dios quien me creó y a quien yo debería glorificar? ¿Quién es? Y como enfatizo muchísimo ahora, no puedes decidir por ti mismo quién es ese Dios. No funciona así. No puedes crear un concepto personal de quién quieres que sea Dios. Así que tienes que creer en quién es, en cómo Él se ha revelado a sí mismo por su propia palabra. Es importante entender que Dios sí se ha revelado a sí mismo solamente por medio de su palabra. Regresamos a la Biblia siempre para encontrar las respuestas a nuestras preguntas. La Biblia es el único lugar para encontrar las respuestas a esas preguntas tan importantes, porque es la palabra de Dios mismo. Así que si tú quieres conocer al Dios verdadero, si quieres conocer al único Dios verdadero, necesitas ir a la fuente. No puedes confiar en tu imaginación, no puedes confiar en las palabras del hombre. Tienes que leer lo que Dios dice de sí mismo en su propia palabra. Y obviamente toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de quién es Dios, pero no tenemos tiempo para estudiar toda la Biblia hoy, por supuesto. Entonces, vamos a enfocarnos solamente en Hechos 17, en el pasaje que leímos. El contexto de este pasaje es cuando el apóstol Pablo está predicando a los habitantes de Atenas en cuanto a quién es Dios. Por eso es un pasaje perfecto para estudiar, para responder la pregunta, ¿quién es Dios y cómo puedo conocerle? En primer lugar, aprendemos este pasaje que Dios es creador. Aquí estamos en Hechos 17, versículo 24. Aprendemos primero que Dios es creador. En el versículo 24, Pablo dice que este Dios es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es importantísimo entender que Dios es el creador. No estamos aquí por accidente. No confiamos en un proceso evolucionario de millones de años como la razón por nuestra existencia. Desde literalmente el primer capítulo de la Biblia aprendemos que Dios creó el mundo. Dios nos creó a nosotros. Dios creó todo lo que existe. Es un punto básico, pero esencial. Que no puedes entender quién es Dios si crees la mentira de nuestra sociedad, que son los resultados de un proceso impersonal al azar. Entonces no puedes creer en la evolución y entender correctamente quién es Dios. Es absolutamente imposible. No puedes rechazar uno de los principios más básicos de la Biblia. No puedes rechazar uno de los principios más básicos de quién es Dios y pensar que le conoces. No es posible. Por eso la creencia de Dios como creador no es un asunto de importancia secundaria. Es algo fundamental a nuestro concepto de quién es. Vemos entonces desde el mero principio de este mensaje que nadie puede conocer a Dios sino por medio de su propia palabra. No puedes conocer a Dios por tu propio intelecto. Es solamente por la palabra de Dios. ¿Qué significa prácticamente creer en un Dios creador? Este mismo versículo nos dice, versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Dios, como creador, es Señor.
La palabra aquí no es como la usamos en la vida normal, el señor Martínez, el señor de la tienda, no es así. En la Biblia, y lo podemos ver aquí por el contexto, la palabra Señor, cuando habla de Dios, se refiere a Él como dueño, como rey de todo, el Señor del cielo y de la tierra. Si Dios es dueño de todo y de todos. Una creencia en Dios como creador tiene una aplicación muy práctica y muy fuerte en nuestras vidas. Si Dios es nuestro creador, es también nuestro Señor. Es nuestro dueño. Es dueño de ti, es dueño de mí y de todos. Él tiene derecho a controlar todo porque es Señor. Es dueño de todo. Esa es la razón por la cual la teoría de la evolución es tan popular. Porque nadie naturalmente quiere pensar que tiene un dueño. Nadie quiere pensar que tiene un Señor con el derecho de decirle qué puede hacer y qué no puede hacer, cómo debe vivir y cómo no debe vivir. Nadie naturalmente quiere eso. Naturalmente nos gusta pensar que nosotros tenemos el control de nuestras vidas, que no estamos bajo autoridad de nadie, que no tenemos dueños sobre nuestras vidas. Por eso es fácil creer en la evolución, porque si no tienes ningún dueño, eres un accidente, pues más fácil, pero no es la verdad. Para poder conocer a Dios como Él se ha revelado a nosotros por medio de su palabra, tenemos que creer que Él es creador y Señor de todo y de todos, incluyéndonos a nosotros. Dios es tu creador y por eso tiene derecho de decirte lo que deberías hacer y cómo deberías vivir. Es fuerte, pero es la verdad. El Dios verdadero es el Dios creador y Señor de todo. En segundo lugar, aquí vemos que Dios es espíritu. Continuando en el versículo 24, leemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no es una imagen. Dios no es restringido por ningún lugar ni por ningún cuerpo. Dios es un espíritu. Dios es omnipresente, que quiere decir está en todos lugares a la misma vez. Dios no está restringido por un cuerpo ni por un lugar. En el versículo 29 leemos que no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte de imaginación de hombres. Dios no es semejante a nuestras imágenes. Es importante porque en muchas iglesias vemos muchas imágenes de Dios. Cada una es diferente. Si tu concepto de Dios es una imagen que has visto en una pintura o una escultura que has visto en una iglesia, estás muy equivocado. Dios es espíritu, como leemos en Juan 5. No tiene cuerpo, no puede ser representado por ninguna imagen porque nadie sabe cómo se ve. Estas imágenes en muchas iglesias contribuyen a un mal concepto de Dios, porque o parece como un monstruo, a quien le gusta destruir a todos, o parece como a un abuelo muy amable que no va a castigar a nadie. Entonces vemos esas imágenes y tenemos un mal concepto de quién es Dios. Pero fíjense también que el problema no es solamente las imágenes de Dios. Porque el versículo 29 también dice que Dios no es semejante a la imaginación de hombres. Por eso lo que he enfatizado desde el principio de este mensaje, Dios es Dios, Dios es quien Dios es. Dios no es quien tú quieres que sea. Él simplemente es. No podemos decir que pensamos que es así conforme lo que imaginamos y por eso es así. No podemos decir que cada persona puede tener su propio concepto de quién es Dios y eso está bien. No, Dios es quien Dios es. Dios no es quien tú quieres que sea. No es conforme a tu imaginación. Y aquí podemos pensar muchas cosas prácticas. Pero por ejemplo, nada más uno. Dios no es solamente amor. Es también santo y justo. Es decir, sin duda Dios es amor. La Biblia sí lo dice y lo creemos. Pero mucha gente en este mundo no quiere pensar en un Dios santo que aborrece el pecado. No quiere pensar en un Dios justo que va a juzgar a aquellos que viven en rebeldía en contra de Él. Y por eso el concepto de Dios es un Dios que ama a todos y no va a juzgar a nadie. Pero Dios no es así.
No debemos pensar que la divinidad es semejante a nuestras imaginaciones. Tienes que enfrentar la verdad bíblica de que Dios es santo, perfecto, sin pecado, y por eso no puedes vivir con Él para siempre si estás lleno de pecado. Dios es tan santo, Dios es tan apartado de pecado, tan perfecto, que no puede permitir el pecado en su presencia para siempre. Dios dice que va a juzgar al mundo, va a derramar su ira sobre toda iniquidad. Tenemos que creer en un Dios así, aunque no nos conviene, aunque no nos gusta. No podemos decir, no, pero mi concepto de Dios no es así. Entonces tu concepto de Dios está equivocado. Dios es quien Dios es. Por supuesto, para no estar confundidos, la Biblia sí enseña que Dios es amor. No quiero que salgamos confundidos. Y este amor ha provisto la salvación. Pero nunca vas a entender cuán grande es el amor de Dios para contigo hasta que reconozcas cuán pecador eres. Nunca vas a recibir con gozo el amor de Dios en la salvación si no te das cuenta cuán santo y perfecto es y que no puedes merecer tu salvación. Entonces no podemos nada más tomar un atributo aquí, otro atributo acá de Dios y construir nuestro propio Dios personal. Dios es quien Dios es. Dios es un espíritu, no es una imagen y no es conforme a nuestras imaginaciones tampoco. En tercer lugar, en este pasaje vemos que Dios es suficiente en sí mismo. Versículo 25. En este versículo leemos que Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Yo resumo esto diciendo, Dios es suficiente en sí mismo. Se ha revelado a sí mismo a nosotros, nos salva por gracia, nos da mandamientos de cómo servirle, pero no nos necesita. De hecho, Dios no necesita a nada ni a nadie. Porque si Dios dependiera de algo o de alguien, no sería Dios. Dios es suficiente en sí mismo, perfecto en sí mismo, contento en sí mismo. Dios no crea el mundo porque se sentía solo. Dios no necesita a nosotros para completarse. Por eso es tan vano, tan necio intentar merecer nuestra salvación y la vida eterna, como si nosotros pudiéramos ofrecer algo a Dios. Dios es suficiente en sí mismo. Dios no necesita nada que le podemos dar. Y sin duda nada que le damos es suficiente para merecer la vida eterna. Nada puede ser a Dios mejor, nada puede ser a Dios más feliz, nada puede ser a Dios más contento. Dios, es suficiente en sí mismo. Es un Dios que nunca ha cambiado, Él es el mismo ahora como para siempre. Aún antes de crearnos, Dios era exactamente igual. No nos necesita. Por eso no deberíamos pensar que tenemos que adorar a Dios de cierta manera o hacer ciertas obras para ser salvos. No puedes ser salvo por tus obras, porque Dios no necesita nada de ti. Necesitamos entender que Dios es suficiente en sí mismo y solamente debemos confiar en su gracia, en su amor que nos puede salvar. Y la última descripción que vemos en cuanto a quién es Dios, este pasaje, en el versículo 26, es que Dios es soberano. Dios es soberano. Es muy similar a lo que vemos como Él es creador y Señor. Pero aquí en el versículo 26 aún entra más detalle en cuanto al poder y control de Dios. El versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Fíjense bien, Dios dice, ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de la habitación de los hombres. Dios es soberano. Dios, el único Dios verdadero, el Dios creador, dice aquí, quien de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, es también soberano del mundo. Él ha decidido el orden de todos los eventos en la historia. Hasta ha decidido en dónde van a vivir los seres humanos.
Es lo que dice, ¿verdad? Ha prefijado el orden, los tiempos y los límites de su habitación. Entonces te pregunto, ¿quién tiene control de tu vida? ¿Tú? Pues no. Dios ha decidido todo. Dios ha prefijado el orden de tus tiempos y aún los límites de tu habitación. Cada detalle de tu vida está bajo el control de Dios porque Él es el soberano de todo. También el versículo 28 dice, en Él vivimos y nos movemos y somos, enfatizando otra vez nuestra dependencia de Él. Toda nuestra vida, todo nuestro movimiento, toda nuestra existencia depende de y es soberanamente controlado por Dios. Entonces, enfatizo otra vez que tienes que creer en un Dios así como revelado en la Biblia, o no conoces a Dios. Mucha gente dice que cree en Dios, pero no cree que es soberano. No cree que Él ha decidido cada evento y aún en donde vivimos. No cree que aún nuestra existencia depende completamente de Él. Pero así es. Así dice su palabra. Y no tenemos ningún derecho de escoger los atributos de Dios que más nos gustan. Necesitamos entender que quién es Dios por medio de sus propias palabras. Entonces, Dios es creador, Dios es espíritu, Dios es suficiente en sí mismo y Dios es soberano. Obviamente no es todo de quién es Dios, pero es un buen inicio para hoy. Es la base que necesitamos para reconocer nuestra necesidad y buscarle con todo nuestro ser. Porque ahora, después de haber visto quién es Dios, después de ver lo que la Biblia dice en este pasaje, cómo le describe aquí, el pasaje termina con dos cosas que nosotros deberíamos hacer para poder conocer a Dios. En primer lugar, tenemos que buscarle. Versículo 27 dice que Dios ha preparado todo eso para que busquen a Dios. Si de alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios debe ser buscado, porque Él es lo que cada ser humano necesita. Y lo bueno es que si estás aquí y necesitas a Dios, has tomado el primer paso en venir hoy. Y la confianza es que Él ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Si le buscas en el lugar correcto, en su palabra, Él no está lejos de ti. No está escondiéndose de ti para que no puedas hallarle. Dios no es así. En Isaías 55 leemos lo que es la responsabilidad de cada ser humano. Dice, busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo puedo decirte con la autoridad de la palabra de Dios, busca a Dios hoy, mientras estás cerca. Y Él promete darte misericordia y perdonar tus pecados. En el versículo 30 de este pasaje vemos la otra cosa que también deberíamos hacer para conocer a Dios. Primero es buscarle. En el versículo 30 vemos que aquí tenemos que arrepentirnos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda a todos que se arrepientan. Es un mandamiento sin excepción. Dice aquí, todos los hombres en todo lugar. Entonces no eres la excepción ni yo. Todos los hombres en todo lugar. Tal vez preguntas, ¿por qué necesitas arrepentirte? ¿De qué? De tu pecado. Tu desobediencia a la ley de Dios. La Biblia dice que todos han pecado, que no hay nadie bueno. Reconoce tu rebeldía en contra de Dios, tu desobediencia a sus mandamientos y arrepiéntete. Porque Cristo va a venir un día para juzgar. Es lo que leemos en el versículo 31. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón entonces es Cristo, a quien Dios resucitó entre los muertos. Dice que Dios ha dado a su hijo el derecho de juzgar a este mundo.
Otra vez podemos ver como muchos están equivocados en cuanto a quién es Dios. Muchos piensan en Dios Padre como un juez severo y en Cristo como puro amor que no va a juzgar a nadie. Pero no, bíblicamente no. Entendemos aquí que en el día final, en el día de nuestras muertes, es Cristo quien nos va a juzgar. En justicia, por supuesto, conforme a su perfecta ley. Y si estamos en ese día de nuestros pecados, pereceremos eternamente. Si nuestros pecados son perdonados, vamos a vivir con Él para siempre. Por eso tenemos que creer en ese Dios. Tenemos que creer en ese Cristo y en lo que hizo cuando murió en la cruz para tomar nuestro lugar y salvarnos de nuestros pecados. Realmente hay solamente dos maneras para responder este mensaje. Las mismas dos maneras en las cuales leemos aquí en Hechos 17. Otra vez versículos 32 a 34. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Algunos se burlaban, rechazaron el mensaje completamente. Otros posponían, otro tipo de rechazo, la verdad, pero posponían, dijeron, no, vamos a escuchar eso más adelante. Y otros creyeron y se juntaron con Pablo. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Vas a rechazar el mensaje diciendo que así no es mi concepto de Dios? ¿Vas a esperar? Porque dices, todavía no estoy preparado para tomar una decisión tan importante. Te digo, no estás preparado para no tomar esa decisión hoy. Porque no estás preparado para tu muerte. Hoy es el día de la salvación. ¿O vas a creer? Arrepentiéndote de tus pecados, creyendo en Cristo, humillándote ante Él y pidiendo perdón de tus pecados para que puedas ser salvo. ¿Cómo vas a responder? ¿Puedes conocer a Dios? Tienes que creer en quién es, no en quién quieres que sea. Tienes que creer lo que su palabra dice de Él, después humillarte, pedir su perdón, su salvación. Hazlo hoy, para que en verdad puedas conocer a Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta oportunidad para estudiar un poquito de quién eres. Obviamente tú eres un Dios infinito, con atributos infinitos, y no podemos pensar en o hablar de todo en este momento, pero muchas gracias por este pasaje tan claro, que dice que tú eres creador, eres espíritu, eres suficiente en ti mismo y eres soberano. Te pedimos, Señor, que cada persona aquí pueda entender este pasaje y entender que solamente existe un concepto correcto de quién es Dios. Y si alguien aquí tiene otro concepto diferente, equivocado, te pedimos que por medio de este mensaje, por medio de leer tu palabra, puedan entender quién eres y ser salvo. Porque es de tu gracia, es de tu misericordia que has permitido a nosotros tener tu palabra en nuestras manos para que podamos conocerte en verdad, como tú dices quién eres. Ayúdanos a creer en quién eres en verdad y no solamente en lo que nosotros queremos que seas. Señor, salva a cualquier persona aquí que te necesita como Salvador. Quebranta sus corazones. Obra en ellos, para que podamos ver el fruto de tu palabra en ese lugar. Damos gracias en nombre de Cristo. Amén.